Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora. Glorificamos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su palabra y presentarnos delante de su presencia para continuar, hermanos, con nuestros estudios bíblicos. Ya saben, estamos pasando por el Sermón del Monte, un sermón muy importante porque en él el Señor Jesucristo nos enseña cómo es el carácter del ciudadano del reino de los cielos. Y llegamos a uno de los llamados, podría decir yo, uno de los llamados más solemnes de nuestro Señor Jesucristo en todo el Sermón del Monte. Durante todos esos tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Señor está explicando, ¿verdad?, cómo es la justicia del reino de Dios, cómo se vive en el reino de Dios, cómo debe de vivir un ciudadano del reino de Dios, como lo ha venido explicando a lo largo de todo este tiempo, y él ha corregido, ¿verdad?, falsas interpretaciones, malas enseñanzas de los escribas, de los fariseos. Y él está enseñando acerca del verdadero arrepentimiento. Ha enseñado sobre eso, ha enseñado sobre la oración, ha enseñado sobre el ayuno, sobre las riquezas, ha enseñado sobre el juicio que se hace con hipocresía, sobre la dependencia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y también ha hablado sobre el amor al prójimo, pero ahora, hermanos, llega un momento, podríamos decir el momento de la decisión, ¿sí? Esa audiencia que lo está escuchando al Señor en esa montaña. Jesús, hermanos, Él no permite que sus oyentes permanezcan en un estado de neutralidad. Por eso es que a partir de los versículos 13, que es el que nos corresponde el día de hoy, vamos a tratar de analizar esos dos versículos en este tiempo, hermano. A partir de ese versículo 13 hasta el final del versículo 29, que es donde termina ese capítulo 7 que estamos estudiando, el Señor va a presentar una serie de contrastes, siempre entre dos cosas, entre uno u otra, dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos clases de profetas, dos tipos de árboles, dos tipos de confesiones, dos tipos de fundamentos, dos casas. Él siempre va a estar haciendo ese contraste, ¿verdad? En todo este final del capítulo 7. Y todo ese final del sermón, hermanos, ¿verdad?, va a estar dirigido alrededor de una verdad fundamental. No existen tres caminos, solo hay dos caminos, y cada ser humano se encuentra ya caminando en uno de esos caminos. Así que voy a compartir por acá, hermanos, el texto que nos corresponde, o la porción de la escritura que nos corresponde hoy. Y ustedes pueden ver, hermanos, que es en Mateo 7, ¿verdad? Por acá tenemos Mateo 7. Y pues estuvimos hablando la oración y la regla de oro en el último estudio bíblico que tuvimos en línea, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando sobre esto, que es la puerta estrecha, que corresponde a los versículos 13 y 14, ¿sí? Por aquí ustedes encuentran también el paralelo o otro lugar de la escritura donde habla un poco sobre esto mismo, Lucas 13, 24. Entonces, estamos ahí en Mateo, hermanos, capítulo 7. A veces se me hace un poco pequeña la letra, mi hermanos, para ver en la pantalla, pero tengo la escritura, voy a leer desde acá. Dice, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, lo primero que observamos, hermanos, bueno, antes de todo, espero que se me esté escuchando bien. Un saludo a los hermanos que se están conectando. Dios les bendiga grandemente. Espero que sea un tiempo de gran provecho, de gran bendición para nuestra vida espiritual, para su vida espiritual, y que la gloria sea para nuestro Dios en su plenitud, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, lo primero que nosotros vemos, hermanos, en ese verso 13, es que dice entrad por la puerta estrecha. Entonces, Jesús comienza, hermanos, siempre dando una orden. Eso no es una súplica que le está diciendo, sino que le está ordenando. Entren, entrad. No dice piénsenlo, a ver qué tal les parece. Consideren la posibilidad de entrar por este camino.
Consideren la posibilidad cuando tengan tiempo. Jesús, hermanos, demanda en esta expresión una respuesta inmediata. Hermanos, la salvación nunca es automática, es necesario poder entrar ahí, ¿verdad? Y cuando habla de dónde se debe entrar, dice que se debe entrar por la puerta, dice, hermanos amados. La puerta, hermanos, ¿qué podría representar o qué representa más bien en el pasaje? La puerta es la representación de la entrada al reino de Dios, y nosotros vemos esta imagen en toda la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9. Nosotros vemos que Jesús utiliza la analogía de la puerta para hablarnos un poco sobre esto, y él nos dice quién es esa puerta y a qué es lo que se está refiriendo cuando habla de la puerta. En el versículo 9, él dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice ahí. Entonces ahí Jesús declara, hermanos, que Él es la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice. No existen muchas puertas, hermanos, ¿sí? Cristo mismo nos dice que Él es la única puerta. ¿Y saben quién afirmó esto también? El apóstol Pedro en Hechos 4:12, cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De tal manera que desde la perspectiva bíblica, hermanos, nos vamos a dar cuenta que este texto enseña la exclusividad de Cristo. No existe un camino alternativo para la salvación, no existe otra religión, no existe otra mediación para poder tener acceso con Dios o tener acceso a Dios, solo Cristo. Por eso, hermanos, una de las solas de la Reforma Protestante es el solus Christo. No necesitamos otros mediadores, no necesitamos otros intercesores, no necesitamos hombres, ninguna criatura que pueda hacer intermediación para la salvación o para tener contacto con Dios, que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo enseña la palabra del Señor. Dice, hermanos, que se debe entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué por la puerta estrecha? Jesús no dice, hermanos, que sea estrecha porque Dios quiere dificultarnos la salvación. No es eso lo que está tratando de decir el Señor. Es estrecha porque nadie entra llevando consigo su pecado, hermanos, llevando consigo el orgullo, llevando consigo su propia justicia. Hay cosas, hermanos, que deben quedarse afuera. Evidentemente, el pecado, el orgullo, la autosuficiencia, el confiar en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, el amor por el pecado. El hombre natural, hermanos, quiere entrar al reino de los cielos sin la condición que presenta el Señor en la salvación, que es el arrepentimiento. El hombre quiere el cielo sin abandonar el mundo. El hombre quiere al Señor como su Salvador, pero no como su Señor. Y Cristo, hermanos, lo primero que llama es al arrepentimiento. En Lucas 9, versículo 23 dice que si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La puerta estrecha, hermanos, es así porque exige una rendición total a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No porque nosotros, no porque nuestras obras nos salven, ¿verdad? Como lo hemos enseñado, sino porque la fe verdadera, queridos hermanos, siempre viene acompañada del arrepentimiento. Y Jesús continúa diciendo, hermanos, que el angosto es el camino, dice, ¿verdad? Siempre quiero hablar siempre sobre la puerta estrecha, porque luego hace una comparación él, ¿verdad? De la puerta ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero mire cuando sigue hablando de la puerta estrecha, dice que porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí es donde encontramos, hermanos, una diferencia importante, puedo decir yo, porque la puerta, hermanos, solo se cruza una sola vez. La puerta evidentemente representa la salvación. Es el camino que abre el Señor, es el camino de la vida cristiana.
A esa puerta no se entra y se sale, se entra y se sale, se entra y se sale, no. O ha entrado o no ha entrado. Muchos desean entrar, dice el Señor, sí, pero pocos desean caminar ese camino. Y Jesús, hermanos, claramente en ese camino, Él nunca promete comodidad. Él promete una cruz, Él promete que va a haber persecución, Él promete que va a haber oposición. Lo vimos nosotros en las bienaventuranzas del capítulo 5. Lo vimos claramente en las bienaventuranzas del capítulo 5. Hay un comentario del el gran reformador de Ginebra, donde habló un poco sobre esta temática, y él escribió que nadie puede presentarse delante del Señor sin participar también de los sufrimientos del Señor. Lo que decía Pablo, ¿sí? Lo que decía Pablo, sufro dolores de parto, decía él, ¿verdad? Para completar los sufrimientos con el Señor Jesucristo o del Señor Jesucristo. Entonces, el camino angosto, hermanos, no significa, ¿verdad?, tampoco una vida de miseria, una vida miserable. Significa una vida santa, una vida apartada. Es angosto porque está delimitado por la voluntad de Dios, está provisto por la voluntad de Dios. No podemos nosotros inventar nuestra propia manera de seguir a Cristo. Él es el que nos ha dado en su palabra cómo se debe caminar, como lo veíamos en la reflexión. Si escucharon la reflexión devocional de hoy, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, claramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros podamos tomarla como una lámpara, ¿sí?, donde podamos ver dónde vamos a poner nuestro próximo paso en el camino de la vida cristiana. Y ahí en el versículo, siempre en el versículo 13, habla del camino ancho, ¿verdad? Porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino, tanto la puerta como el camino, dice, que lleva a la perdición. Y aquí encontramos, hermanos, prácticamente una descripción del mundo. La puerta es amplia, no existe arrepentimiento, no necesita negarse a sí mismo, no exige obediencia. En ese camino cada uno puede vivir como quiera, evidentemente, todo parece aceptable, todo parece correcto. Es el camino del famoso relativismo, ¿no? Cada quien entiende la vida a su manera, cada quien interpreta la vida a su manera, cada quien lo que interpreta para él es una verdad absoluta para él, no importa no estar de acuerdo con otro, ¿sí? Es el camino del humanismo, el camino del yo, el camino de la autosuficiencia, ¿sí? Es el camino donde el pecado se puede tolerar. Pero lo más impresionante, hermanos, es que lo que el Señor dice después, porque dice que muchos son los que entran, dice, hermano, por esa puerta, muchos son los que entran por ella, dice. La mayoría, hermanos, nunca ha sido el criterio de verdad, ¿sí? El hecho de que la mayoría, hermanos, se decanten por cualquier opinión o por una opinión, eso no significa que tengan la razón. Eso es lo que quiero dar a entender, hermanos. En los días de Noé, ¿se acuerdan ustedes? La mayoría estaba equivocada. La mayoría de las personas estaban equivocadas. ¿Se acuerdan de los días de Elías? Cuando estaba en el Carmelo. El pueblo, todo el pueblo, hermanos, estaba equivocado. La mayoría seguían a Baal. Y cuando Cristo vino al mundo, hermanos, ¿sabe qué pasó? La mayoría lo rechazó. Entonces, la verdad, hermanos, nunca se determina por la votación. No, nunca se determina por la votación. Nosotros vemos, hermanos, ahora el destino de estos dos caminos. Uno que lleva a la vida, otro que dice que lleva a la perdición. Y claramente, hermanos, el Señor aquí no solamente habla de la muerte física, ¿verdad? No únicamente de eso. Habla del destino eterno de las almas, hermanos. Esa palabra perdición es muy importante comprenderla en su contexto, porque lo que describe, hermanos, es esa separación eterna del favor de Dios bajo lo que nosotros entendemos como el justo juicio de Dios.
no significa la aniquilación del alma, como entienden algunas otras iglesias, ¿no? Nosotros no creemos en que después de la muerte todo se acabó. No significa dejar o cesar de existir, ¿sí? Significa la condenación eterna, el justo juicio de Dios. Y de igual manera, hermanos, la vida de la que habla Jesús no solamente es una larga vida, es una vida eterna, es una comunión eterna con Dios. Así que aquí vemos nosotros los dos contrastes en este particular, ¿verdad? Hay muchos que no creen, hermanos, que la condenación es eterna, pero sí creen que la vida es eterna. Y justamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando Jesús habla del juicio de las naciones, él dice, estos irán al castigo eterno y estos irán a la vida eterna. Esa es una porción de la Escritura muy fácil de comprender, porque en el griego, hermanos, la misma palabra de eternidad que se utiliza para vida es la misma palabra que se utiliza para el castigo, para la condenación. Vida eterna, condenación eterna. No hay donde más buscarle vueltas a este asunto, ¿verdad? Entonces, aquí se habla de vida eterna y de comunión eterna, y es entendiendo como vida eterna, hermanos, la plenitud del reino de Dios, la herencia de los redimidos de Dios, la vida en la Nueva Jerusalén. No existen destinos intermedios, hermanos, no existe un tercer lugar, no existe tal cosa como el purgatorio. Solo hay dos destinos eternos, ¿verdad? El cielo junto a Dios y el castigo eterno, hermanos, en el infierno y posteriormente, ¿verdad?, en el lago de fuego, el juicio de Dios en el lago de fuego. El versículo 14, hermanos, nos dice que esa puerta estrecha, pocos son los que la hallan, dice. Ustedes notan ahí el versículo 14. Pocos son los que hallan ese camino, pocos son los que hallan esa puerta, hermanos. Jesús, hermanos, aquí no está enseñando que Dios sea incapaz de salvar, ¿no? No es eso lo que está enseñando, porque claramente Jonás nos enseña que la salvación es del Señor. Allá cuando él habla con el joven rico, le dice a uno de sus discípulos que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Sabemos que la salvación es del Señor. Él tampoco está negando la soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Él aquí está describiendo lo que nosotros vemos en la realidad visible, ¿sí? Que la mayoría, hermanos, ama más las tinieblas que la luz, como Jesús mismo lo dijo en el capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y desde la perspectiva bíblica, hermanos, ¿sí? Nosotros sabemos que nadie busca naturalmente esa puerta estrecha. Nosotros sabemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Estamos muertos, ¿sí?, en nuestros delitos y pecados. No estamos medio vivos, no estamos desmayados, no estamos solamente lastimados, hermanos, estamos muertos. ¿Sí? No se puede venir a Cristo por nosotros mismos, sino por la voluntad de nuestro Dios, como Jesús lo declaró en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, ¿sí? No le trajere. Entonces, cuando un pecador, hermanos, entra por la puerta estrecha, debe ser un motivo de gozo para nosotros, un motivo de alegría, un motivo de adoración por la grandeza de nuestro Dios, no para gloriarnos nosotros mismos. Comúnmente se dice, me gané un alma, ¿verdad? No, hermano, fue Dios quien abrió los ojos, fue Dios quien quitó la venda, Él fue el que le concedió el arrepentimiento y la fe. Y fue nuestro Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien le condujo a Cristo. Y todos nosotros lo sabemos, hermano. Por eso nosotros oramos a Dios por la conversión de nuestros familiares, porque sabemos que Dios es el único, el Señor es el único que puede tocar los corazones, convencer de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice él en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y sabemos que todo esto, hermano, este pasaje, tanto la puerta, tanto el camino, apunta directamente a Cristo, nuestro Señor. No puede haber una manera más clara en que se puede enseñar esto, sino en Juan 14:6, cuando Jesús mismo lo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Él es el camino, hermano. Él no solamente señala la puerta en la que se debe entrar, sino que también nos conduce a la vida y Él es la vida. Eso es lo que Él está enseñando ahí. Entonces, toda interpretación, hermanos, que convierta este pasaje en una simple exhortación moral, no pierde el centro de la idea a la cual el Señor nos está apuntando, que la salvación no consiste en encontrar un mejor estilo de vida, la salvación consiste en encontrar a Cristo. Eso es lo que podemos aprender de este pasaje. Si pudiéramos aplicar esta palabra en nuestras vidas, hermanos, lo primero que podría resaltar yo es que no existe tal cosa como la neutralidad espiritual. El hecho de asistir a una iglesia tampoco nos garantiza, ¿verdad?, que una persona haya entrado por la puerta estrecha. No es preguntarnos a cuál iglesia voy. Hoy en la iglesia verdadera, tal cosa como un edificio. No sabemos que la iglesia verdadera está compuesta, si existiera esa palabra iglesia verdadera, pero iglesia es lo que dice la palabra, la asamblea, ¿sí?, la eclesía, la comunidad de los creyentes, del pacto de gracia. Esa es la iglesia. Lo que nosotros debemos de preguntarnos realmente, hermanos, si hemos venido verdaderamente a Cristo con arrepentimiento y con fe. No importa la expresión en la que usted pueda militar esa fe. Nosotros en particular militamos la fe en la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, la iglesia local donde nos reunimos para proclamar el mensaje del Evangelio, para adorar a Cristo, exponer las Escrituras y para alimentar al pueblo del Señor, ¿verdad?, ayudar a los necesitados, cumplir con la misión del Señor, predicar el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, como nos enseña la palabra del Señor, animarnos, ministrarnos los unos a los otros, consolarnos, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, también podemos ver que si hay algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida es no confundir la multitud o la cantidad de personas que estén de acuerdo en cierta opinión con la verdad. Nosotros en nuestro tiempo, en la cultura donde nosotros vivimos, vemos que la mayoría entiende lo que es correcto, pero Jesús enseña exactamente lo contrario. El creyente debe de medir todas las cosas por la palabra de Dios, no por la opinión popular que pueda estar en boga en ese momento, en este momento. Otra de las cosas, hermanos, de que podemos aprender de la palabra del Señor es de que el camino angosto vale la pena y entender que habrán oposiciones, que habrán luchas, que habrán pruebas. Si usted está pasando por una situación difícil, si usted está pasando por una prueba, la palabra nos enseña todas estas cosas, pero también la palabra del Señor nos dice que el destino, ¿sí?, o el final de ese camino es la vida eterna, ¿sí?, entendiendo como esa consumación de la glorificación del creyente. Evidentemente, desde que nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y fe, tenemos vida eterna en Cristo. Pero ese cumplimiento, esa manifestación se da en la glorificación, cuando el Señor venga, hermanos, por su pueblo. Y claramente Pablo también lo pudo decir en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas, ¿verdad?, con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, otra de las cosas, hermanos, que debemos de ver, hermanos, siempre es examinar nuestras motivaciones, nuestro corazón. El pasaje nos llama a esa autocrítica. Nosotros no basta con admirar las enseñanzas de Jesús, no basta, hermanos, con conocer la enseñanza del Señor, la doctrina, como les he mencionado. Es encontrar, hermanos, esa puerta, es ver y preguntarnos, hermanos, si hemos encontrado esa puerta, si estamos perseverando en ese camino angosto, dando las evidencias de una fe viva, como dice Santiago, como lo dice Pablo, dando las evidencias de una fe que ha transformado nuestra manera de vivir. Entonces, Jesús, hermanos, pronunció estas palabras sabiendo que él mismo recorrería el camino más angustioso de todos. Él, siempre lo estoy mencionando, él obedeció al Padre perfectamente. Él fue rechazado por la mayoría, fue despreciado, perseguido, y nosotros nos damos cuenta por el Evangelio, hermanos, que finalmente él fue crucificado también. Sin embargo, mediante esa muerte, hermanos, y la resurrección de él,
nos abrió ese acceso hacia nuestro Padre Celestial para todos aquellos que creemos en Él, hermano. Entonces, la puerta estrecha, hermanos, no es estrecha porque Dios esté disfrutando de poner obstáculos en el camino. Es estrecha, hermanos, porque hay solo un mediador. Es estrecha porque solo Cristo, hermanos, es el que puede llevarnos hacia el Padre, es el que puede reconciliarnos con Dios. Jesucristo únicamente, nadie más, hermanos. Nadie puede entrar en el reino de Dios por los méritos propios. Nadie puede entrar en el reino de Dios por ceremonias religiosas. Nadie puede entrar al reino de Dios por tener una vida moral, hermanos, pulcra, ¿no? Intachable, muy refinado, muy educado. Se entra, hermanos, únicamente por la gracia de Dios, mediante la fe en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces quiero concluir, hermanos, recordándoles que Mateo, en los versos del 13 al 14, nos confronta, hermanos, con una decisión que ninguno de nosotros podemos evitar. Jesús, hermanos, no presenta un menú de opciones, una variedad de opciones espirituales, sino que Él presenta dos caminos mutuamente excluyentes. El uno excluye al otro, no son amigables, no son reconciliables. Uno conduce a la vida, el otro conduce a la perdición. Y también vemos la puerta ancha, hermanos, que es atractiva porque permite seguir viviendo por uno mismo, sin arrepentimiento, sin compromiso, sin someterse al Señor. Pero también vemos el contraste de la puerta estrecha, que requiere abandonar toda confianza en nuestras obras, requiere descansar únicamente en la gracia de Dios que ha sido revelada en Jesucristo. Entonces, nosotros no debemos de ver o preguntar cuál camino es más cómodo. Evidentemente, el camino que no exige nada, hermano, será el más cómodo. ¿Por cuál puerta he entrado? Hermanos, si nosotros hemos venido a Cristo con fe, con arrepentimiento, podemos caminar con plena confianza, con plena seguridad, porque aquel que nos llamó también es el que nos sostendrá hasta el final, es el que nos preservará, hermanos, por su gracia, por su amor. Él nos ha dado tanto los medios, hermanos, nos ha dado su gracia como los medios necesarios para poder llegar hacia allá. No nos ha dejado el camino inconcluso, no nos ha dado la salvación y nos ha dejado solo para que nosotros caminemos y resolvamos en el camino como podamos. No, hermanos, Él también el que nos ha dado la salvación, ha dado también todos los medios necesarios para que nosotros lleguemos hasta el final. Por eso, hermanos, si hay alguien que todavía permanece fuera de la puerta, si hay alguien que todavía está fuera del camino, la palabra del Señor está vigente hoy donde dice: entrad por la puerta estrecha. Mientras hay vida, hermanos, la puerta de gracia permanece abierta. Mientras hay vida y esperanza, pero llegaría el día, hermanos, llegará el día donde esa puerta será cerrada. Pero hoy, hermanos, el día es un buen día para poder responder al llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, espero que esta reflexión, que este estudio bíblico de estos dos versículos de la palabra del Señor hayan sido de gran bendición para su vida espiritual, y puede compartirlo con un amigo, puede compartirlo con algún compañero de trabajo, compártalo con alguien, hermano, que necesite escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, que pueda recordar y que pueda de alguna manera el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, aplicar esta palabra a su vida y ver la necesidad profunda que nosotros tenemos de nuestro Señor. Les envío un fuerte abrazo a todos, hermanos, que tengan una bonita noche, que puedan descansar y que pueda el Señor fortalecer cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos.